Hola, buenas noches, ya estamos de regreso. ¿Qué tal? ¿Ya tomaron agua? ¿Ya fueron por un café? ¿Hicieron su escala técnica? Ya estamos por acá. Ya tenemos con nosotros al doctor Darío Vázquez Magaña, que nos va a hablar de la evaluación artroscópica en equinos. Doctor, bienvenido. ¿Ya puedes activar tu micrófono y tu cámara? Hola, buenas tardes a todos. Gracias ¿Qué por tal? entrar y por invitarme a la reunión. Muy agradecido con el laboratorio Chinoin. El placer es de nosotros, doctor. Pues nada más Pues, a la orden, comentarles muy bien. rápidamente que el doctor es egresado de la Universidad Michoacana y actualmente está dando clases en la FES Cuautitlán. Y tenemos el gusto de estar el día de hoy con él. Y bueno, nada más comentarle a los asistentes que las preguntas las van a dejar en el icono de preguntas y respuestas para que el doctor las pueda leer al final de su charla y recuerden quedarse hasta el final del día de hoy porque vamos a tener muchas sorpresas tanto para los médicos que nos acompañan aquí en la República Mexicana como los médicos que están en el extranjero. Y bueno, sin más, doctor, ayúdame a compartir tu presentación, por favor.
Perfecto, ya la podemos ver. Adelante, Doc. Ahí me Lento. escuchan. Te escuchas un poco cortado, doctor. A ver, vuelve a hablarme. A ver, ahí me escucha. Súper, sí. Bueno, pues es medio extraño que tenga que estar hablando con una computadora donde el único que está enfrente de mí soy yo mismo. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de un procedimiento que en los últimos años ha tomado gran poder en cuanto a diagnóstico y tratamiento de las enfermedades articulares. Este procedimiento es una artroscopía. Me gustaría un poco iniciar con unos comentarios acerca de el abuso que hacemos como veterinarios de algunos medicamentos y del abuso que tenemos como veterinarios también de algunos procedimientos que no se necesitan y que literalmente hay algunos colegas que vivimos incluso de esto y bien, dejando a un lado un poco a un lado la ética profesional. La locomoción del caballo, vertebrados por una estructura ósea, por ligamentos que unen hueso con hueso o en ocasiones un músculo con un tendón con un hueso también. Por tendones que vienen precisamente de un músculo que se desvanece y que se insertan en un sí. Entonces, la locomoción propiamente, hablando específicamente de ligamentos, etcétera, y pues lo verdaderamente importante es que el caballo mucha esa articulación y tal vez no sean las mejores, no seamos de articulaciones, hay que darle a un caballo 10, 8, 10 articulaciones que no manifiestan ninguna patología en la escuela. Entonces, si no está enferma la articulación, simplemente no hay que tratarla, ¿no? Entonces, escuchamos hablar que, sobre todo en caballos de carreras, que se le trae hasta 10 articulaciones para que el caballo corra, y una articulación me ha llegado a doler la rodilla y a veces me molesta hasta caminar, no quiero pensar en correr, ¿sí? Imaginemos verdaderamente 10 articulaciones, pues sería caminar. Se ha hecho abuso del término infiltración. Otra pregunta que me han aplicado el término infiltración, o lo hago porque si digo infiltrar, suena más una artrocentesis, donde vamos a poner una medicación para hacer un tratamiento a una articulación, o simplemente una inyección intraarticular con todas las medidas de higiene que esto conlleve. Entonces, sí me gustaría que hiciéramos conciencia si verdaderamente hacemos lo correcto cuando inyectamos 10 articulaciones, es un diagnóstico, ¿sí? Entonces, pues bueno, es nada más como una introducción a lo que vamos al paso de esta plática. No es nada nuevo, es de los de la vida cotidiana, así como más incluso en alguna rama de la medicina. Tienen una etimología griega o latina y la palabra artroscopía literalmente artro, articulación, escopía, realmente significan
mirar dentro de una articulación. Esto es una técnica de mínima invasión que permite visualizar las estructuras que no son visibles con una radiografía o demás herramientas diagnósticas que tenemos. La evaluación de una artroscopía es precisamente metiendo una cámara. Y nada nuevo, se ha implementado mucho sobre Parece que el doctor tiene un los poco de caballos que más se problema lesionan con la con conexión. fragmentos osteocondrales son los caballos de la Universidad de Tokio. Eh, Vamos a arreglar un poquito la conexión con el doctor Darío. Denos unos minutitos, por favor. Agradecemos su paciencia. Son cosas que pueden suceder. Ahorita vamos a tratar de cambiar su presentación, pero no se desesperen. A ver, les comento, para los que no tienen Facebook y no han encontrado el link, lo voy a dejar en uno de los comentarios, por favor. A ver, aquí tengo a Gabriel Barrera en el chat de Gabriel Barrera. Voy a dejar el link. Por favor, cópienlo y péguenlo para que lo puedan abrir en sus dispositivos y puedan ingresar el formulario, por favor. Y puedan participar, ¿vale? En el sorteo de más tarde. También les recuerdo, en cuanto a sus constancias, me han estado mandando muchos correos con respecto a este tema. Las constancias las vamos a mandar a partir de la próxima semana. Denos un poquito de tiempo. Son más de 3,000 invitados, todo nuestro foro Chinoín, entonces nos vamos a tardar un poquito en enviarlas, pero se las vamos a hacer llegar por correo electrónico. No se desesperen, ¿vale? Y si tienen alguna duda, también la pueden dejar en los comentarios o mejor mándenme correo electrónico para que les pueda responder lo más rápido posible. ¿Cómo van, doctor? ¿Ya estás preparado? ¿En dónde se quedó, Doc? Jessy, para poner Justo en historia. en esa presentación. ¿Sí se ve su diapositiva? Sí, ya la estamos viendo. Perfecto. Muchas gracias, David. Adelante. Doctor, adelante. Disculpa, pero la rebelión de la tecnología siempre está presente. En 1918 les comentaba que se reporta la primera examinación artroscópica en la Universidad de Tokio. Después, en 1949, un doctor de apellido Watanabe hace una artroscopía en un caballo con fines didácticos únicamente. Y para 1974 se describen las ventajas de hacer un lavado articular por medio de una artroscopía para, además de hacer el lavado, hacer una evaluación de las caras articulares, obviamente del cartílago, de la membrana sinovial, y observar adhesiones, observar adherencias adentro de la articulación por procesos inflamatorios crónicos o agudos. Después, para 1982, hay un primer diagnóstico únicamente, exclusivamente hecho por medio de una artroscopía en un caballo.
Y entonces viene una pregunta, ¿cuándo debemos utilizar una artroscopía? Pues una artroscopía se puede utilizar para hacer un diagnóstico, y si hacemos un diagnóstico, por lo tanto, podemos dar un pronóstico, le podemos decir al propietario qué va a pasar con su caballo sí va a poder seguir trabajando, sí va a poder desempeñar un buen nivel atlético para el cual lo tiene destinado. Utilizamos artroscopía también cuando tenemos cuerpos libres, o sea, alguna fractura osteo-hueso condral cartílago, fractura osteocondral adentro de la articulación. En pocas ocasiones esos cuerpos o esos fragmentos osteocondrales están completamente libres, es decir, nadando en la articulación. Siempre en el 95% o más de los casos se llegan a unir a alguna de las estructuras por medio de fibrina, por la inflamación que ello produce. Lesiones condrales, también podemos hacer evaluación propiamente del cartílago cuando no tenemos además la experiencia de hacer una evaluación de cartílago por medio de un ultrasonido. Lesiones sinoviales también, hay caballos que manifiestan una sinovitis importante, una hemosiderosis, por ejemplo, y este tipo de lesiones las vamos a ver perfectamente por medio de una exploración artroscópica. Lesiones de ligamentos, cuando la articulación lo permita, la estructura anatómica lo permita. Infecciones articulares también, es muy común que se haga una artroscopía para evaluar, les comentaba, la integridad del cartílago después o en el proceso infeccioso, y además de hacer un lavaje de la articulación por medio de fluidos, de soluciones fisiológicas, y pues bueno, con ello arrastrar lo más posible de células inflamatorias, además de principalmente arrastrar las bacterias causantes de esa infección articular. Los instrumentos para hacer una artroscopía son pinzas o gubias, que les nombran Ferris Smith o pinzas de Rongier. Son pinzas de agarre. Cinceles lo debemos de quitar, porque una vez que sea necesario utilizar un cincel adentro de una articulación, creo que el pronóstico es malo. Entonces debemos de evitar utilizar cinceles y mazos. Curetas para hacer un debridado de el área que está lesionada. Elevadores de periósteo, eso sí lo podemos o lo debemos de tener muy a la mano para poder separar los fragmentos que están ya adheridos o que no están completamente despegados del hueso padre. Forceps con dientes, obviamente, para arrancar los fragmentos. El procedimiento general, pues, es como todas las cirugías, requiere de una tricotomía, una asepsia, colocación de paños o campos estériles, y algo muy importante es identificación de la articulación por medio de palpación digital, ¿sí? Algo también muy importante es, antes de meter un caballo a hacer una evaluación artroscópica, es preguntarme qué es lo que voy a buscar. Y cómo me pregunto qué es lo que voy a buscar, entonces tenemos que hacer radiografías para tener la idea de qué es lo que vamos a buscar adentro de la articulación. No solo entrar para ver si de casualidad donde hicimos el portal para meter el lente está la lesión ahí evidente. Primero, hacer una evaluación, ya sea con ultrasonido o con radiografía, depende del caso, y posteriormente ya tener un mapa mental, qué es lo que vamos a buscar por medio de una artroscopía. Se hace una distensión de la articulación, en pocas ocasiones se hace con gas, la mayoría de ocasiones se hace con solución salina. Después se hace una incisopunción con una hoja de bisturí del número 15 o del número 11 para introducir algo que cubre el lente que se llama camisa. Esta camisa se introduce con algo que se llama obturador, es como un estilete con un alma, ¿sí? Después sacamos esa alma, que es el obturador, y entonces introducimos el lente para no dañarlo, para que este lente a la hora de meterlo no choque directamente con la articulación y no dañe tanto el cartílago como la articulación al lente. Hay que hacer algo que se llama triangulación. La triangulación es donde metí el lente, estoy visualizando la estructura que quiero ver, por ejemplo, un fragmento osteocondral, y si la estoy visualizando, ¿dónde tengo que hacer el otro portal para poder meter un
un instrumento y poder extraer ese fragmento. Terminado este procedimiento, se sutura únicamente piel. Esa es una gran ventaja que se tiene con esta técnica. Hay ventajas por sobre las artrotomías que se hacían anteriormente. Se siguen haciendo algunas, en el caso de que los fragmentos, por ejemplo, una fractura de una tróclea del talus, pues obviamente a veces son muy grandes y hay que hacer casi una artrotomía para poder extraerlas. Y pues bueno, hay muchas ventajas en el hacer una artroscopía por sobre una artrotomía, ¿sí? Primero, pues las incisiones son pequeñas. El hacer pequeñas incisiones son incisiones que no van más grandes del tamaño de que quepa una pluma, un lápiz. Y esas pequeñas incisiones obviamente traen como respuesta inflamatoria menos inflamación que si hacemos una incisión grande, ¿sí? Por lo tanto, se mejora el pronóstico. Si hay menos inflamación, se mejora el pronóstico de nuestro paciente. Minimizamos o hacemos ausencia de los efectos secundarios. ¿Cuál puede ser un efecto secundario? Simplemente la inflamación. Simplemente al tener una incisión de una articulación, hacer una incisión grande y tenerla abierta por determinado tiempo, obviamente las posibilidades de que tengamos inflamación e infección son más grandes. Si hacemos una artroscopía, siempre vamos a tener una incisión pequeña, siempre vamos a estar haciendo un lavado que va a entrar solución fisiológica a la articulación y así mismo va a estar saliendo. Entonces estamos haciendo un lavado y además con ello estamos arrastrando todas las metaloproteinasas que se producen por la propia inflamación que tiene el paciente por presentar una enfermedad articular en proceso o ya incluso establecida por un fragmento articular. Todo esto va a incidir sobre los costos hospitalarios, porque obviamente todo esto reduce el uso de medicamentos antiinflamatorios, de antibióticos, ¿sí? Y pues obviamente todo esto va a hacer que la respuesta sea mucho menos inflamación y mucho menos gasto en un posoperatorio y mucho más rápido regreso a la actividad dependiendo la evaluación que se haya hecho al momento de la cirugía. Siempre yo escuchaba que decían que los caballos se fracturaban, los caballos de carrera se fracturaban por estrés y se fracturaban por fatiga, y entonces yo decía, pues yo todos los días estoy fatigado y casi todos los días estoy estresado y no me he fracturado. Entonces no entendía el concepto, ¿sí? Y después, revisando ahí un poquito de anatomía en automático, a veces analizando la anatomía en automático, deducimos la biomecánica y nos hace entender el por qué suceden algunos accidentes en los miembros de los caballos, en este caso fragmentos ósteo-hueso, condrales cartílago. Este caballo o estos caballos, los caballos están diseñados para hacer una flexión, ¿sí?, del miembro, por ejemplo, inmediatamente milésimas de segundo, ahora el miembro va a flexionar el carpo, ¿sí? Pero si vemos aquí hay una hiperextensión o una flexión hacia dorsal que no es natural. Esta flexión soporta la parte dorsal de los huesos del carpo, está soportando el impacto producto de la velocidad del caballo, producto del peso del caballo, producto del peso del jinete, producto además del abuso de los esteroides, ¿sí? ¿Por qué digo del abuso de los esteroides? Porque si este es un caballo sano que no le dolía esta articulación o estas articulaciones del carpo y llegué y le metí esteroide porque tal vez lo hice por ignorancia, tal vez por cobrar, tal vez porque me lo pidieron, tal vez no sé por qué, pero lo hice, ¿sí? El abuso de los esteroides en las articulaciones hace que los condrocitos se contraigan y esa contracción de los condrocitos se traduce a una debilidad del tejido condral. Entonces, por lo tanto,
ese órgano de absorción de impactos, esa esponja que absorbe el impacto que se llama cartílago, se va a ver debilitado o en términos figurados, adelgazado. Y entonces el impacto va a ser más contundente y eso va a hacer que se manifieste un fragmento osteocondral. Otro término que cabe mencionar aquí, la fatiga. ¿Por qué la fatiga? Porque recordemos que la motricidad del caballo y también de nosotros viene dada por los músculos. Y si el músculo está fatigado, entonces la respuesta catapúltica para dar el siguiente paso va a ser más lenta, va a ser más tarde, ¿sí? Y al ser más tarde, el golpe va a ser más contundente, ¿sí? Entonces, en este video estamos viendo cuando el caballo impacta en el piso, ¿sí? Hay una tensión de ligamentos y músculos sobre todo aquí, ¿sí? Y esos ligamentos tienen que tener una respuesta inmediata, una respuesta catapúltica para dar el siguiente paso. ¿Y qué pasa si los tendones están fatigados? Esa respuesta va a ser mucho más, en milésimas de segundo, más lenta y va a hacer que el impacto sea más contundente. Entonces, veamos cómo al impactar en el piso, las porciones dorsales, en este caso del metacarpo con la primera falange, obviamente están teniendo contacto en sus partes dorsales, ¿sí? Y eso hace que las prominencias de la primera falange choquen con el metacarpo, con la parte proximal, perdón, distal y dorsal del metacarpo, y eso hace que tengamos o que podamos ser candidatos a tener una fractura en esa zona, ¿sí? Entonces, vemos aquí la respuesta que les decía catapúltica de los músculos y además de ligamentos, sí, pero sobre todo de los músculos. Entonces, el músculo está fatigado, esa respuesta es milésimas de segundo más tarde y los impactos son más contundentes. Y después de todo eso que ya vimos en los videos y lo que mencionamos y el abuso de esteroides, además nos vamos a la anatomía y nos damos cuenta que el hueso carpo radial, carpo intermedio, carpo ulnar y accesorio, ¿sí? Encontramos al tercero, el segundo está sobrepuesto, el cuarto hueso del carpo, ¿sí? Además de todo eso que ya platicamos, aquí el hueso carpo radial está en una íntima vecindad con el tercer hueso del carpo, no así el carpo intermedio. En el carpo intermedio tenemos más espacio. Entonces, este hueso es un poco más grande respecto al hueso carpo intermedio. ¿Eso qué va a hacer? Que sea el primero en recibir el impacto. Para cuando él recibe el impacto, el segundo impacto o el segundo hueso que va a recibir el impacto va a ser el carpo intermedio, pero el impacto va a ser menos fuerte porque el principal impacto ya lo recibió el hueso carpo radial y ya chocó con su vecino distal que es el tercero y entonces ya absorbió un poco de impacto. El segundo que va a chocar es el hueso carpo intermedio, va a chocar primero con su vecino proximal que es el hueso radio, ¿sí? Entonces no es de extrañarse que en la gran mayoría de caballos que tienen un fragmento osteocondral o que tienen alguna patología en los carpos, la lesión esté en un gran porcentaje en el hueso carpo radial o en su vecino distal, tercer hueso del carpo. Es, en primer lugar, el carpo radial es el responsable de hacer fragmentos osteocondrales o de manifestar fragmentos osteocondrales. En segundo lugar, el hueso carpo intermedio, ¿sí? Pero por la cercanía que tiene en su articulación carpo radial, es decir, en su cara proximal, el carpo intermedio, entonces él va a hacer que se fracture o que se presenten fragmentos osteocondrales en el radio o en la cara proximal articular del hueso carpo dorsal, también del hueso carpo intermedio. Y entonces estamos viendo un caballo que tiene movimiento. Veamos cómo el primero que impacta es aquí. Aquí justo
ya está teniendo contacto, es el hueso carpo radial. Aquí es el hueso carpo intermedio. Vamos a ver cómo cierra. Carpo radial está impactando casi inmediatamente, ¿sí? Carpo intermedio enseguida, ¿sí? Aquí hay muy poco espacio, aquí hay más espacio, ¿sí? Entonces, carpo radial es mayormente el responsable de manifestar o hacer fracturas o fracturarse porque es el primero que recibe impacto en su vecino distal, que es el hueso tercero del carpo. Y luego, después de todo eso, vemos caballos izquierdos, ¿sí? Caballos que están literalmente recibiendo todo el impacto con la parte medial de esta articulación o en la parte medial de esta articulación, y medialmente encontramos al hueso carpo radial y es el más grande. Entonces ya tenemos todo lo necesario para manifestar un fragmento osteocondral en un caballo que sea empleado para esfuerzos grandes, por ejemplo, un caballo de carrera. Ya tenemos un candidato a que se fracture. Si el caballo es veloz, además, si el caballo es pesado, si está muy largo de pinza, si no lo recortan periódicamente, y si además trabaja en un piso duro, tenemos todos los elementos necesarios para que un caballo manifieste una fractura osteocondral. Entonces, el pronóstico de una artroscopía obviamente es mucho más favorable cuando las lesiones son frescas, cuando el caballo tiene poco tiempo que se fracturó, que se lesionó y que obviamente tenemos un proceso inflamatorio agudo, ¿sí? Una vez que tenemos un proceso inflamatorio ya crónico, pues entonces ya tenemos cambios degenerativos debido a esta cronicidad y el pronóstico para hacer una artroscopía va a bajar. Hemos cometido el error de operar caballos que ya tienen una lesión crónica, que ya tienen una inflamación crónica y que lo de menos es quitar o no quitar el fragmento y que aún así los llegamos a someter a cirugía. Obviamente el pronóstico o el desempeño después de la cirugía no es el deseado y pues los propietarios terminan diciendo no hay que operar caballos porque no funciona, me operaron uno y quedó igual o peor. Entonces debemos de tener cuidado de operar los que creemos que tienen buen pronóstico, es decir, las lesiones que están frescas, que no tienen cronicidad. Este es un caso de un caballo que manifiesta una pequeñísima lesión. Aquí está. Un fragmento osteocondral porque ofrece radioopacidad, entonces tiene hueso, ¿sí? Es muy pequeño, entonces simplemente hay dos maneras de tratarlo. O lo operamos o lo infiltramos y no lo operamos. Le inyectamos la articulación y no lo operamos. ¿Por qué sí operarlo? Simplemente porque este fragmento pequeño no es tanto motivo de dolor como tal, sino este fragmento pequeño va a ser el causante de una irritación y de una inflamación que va a hacer que produzca metaloproteasas por toda esa inflamación, y esas metaloproteasas son tóxicas para el cartílago, entonces lo van a degenerar. Entonces, con una artroscopía vamos a anular o a postergar que este caballo tenga enfermedad articular degenerativa, ¿sí? Y si la manifiesta después de operado, tenemos opciones de tratamiento, de tratamiento médico. Si solo lo infiltramos y no lo operamos para sacar este fragmento, entonces le tenemos que poner esteroides
y los esteroides contraen a los condrocitos y por lo tanto debilitamos el cartílago y por lo tanto los impactos son más contundentes y por lo tanto se sigue produciendo más inflamación y esa inflamación produce metaloproteasas que intoxican y degeneran el cartílago y entonces tenemos un proceso degenerativo de una articulación con artritis degenerativa muy rápido, ¿sí? Y bueno, la cronicidad de esa inflamación produce fibrosis de la cápsula, produce también fibrosis de la membrana sinovial y esto a su vez produce pérdida de la flexión y por lo tanto también además produce pérdida del cartílago, exposición del hueso subcondral. El hueso subcondral sí tiene terminaciones nerviosas y por lo tanto siente entonces dolor, produce dolor. Este fragmento como tal no le duele el hecho que este fragmento esté irritando esta zona, ¿sí? Es como si nos voláramos un dedo y dijéramos el dedo que quedó ahí tirado me duele. No, me duele aquí donde se desprendió el dedo. Una radiografía lateromedial flexionada, aquí se ve este fragmento pequeño, no se ve ningún cambio significativo, no se ve que sea crónico, son verdaderamente cirugías rápidas, cirugías que los van a hacer quedar bien, le va a ir muy bien al caballo y pues bueno, esta es, creo que son de las cirugías que todos queremos hacer porque nos puede ir muy bien. Otras proyecciones del mismo paciente. Les comentaba que hay que hacer rasurados de la zona. Y pues bueno, la cirugía como tal se hacen una incisopunción para meter el lente. Primero hay que hacer una distensión de la articulación con el fluido. Y esta es esa articulación que vimos en esa radiografía. Veamos, pongamos mucha atención al cartílago. El cartílago se ve bastante liso, brilloso, no se ve que tenga erosión. Ya hay un poco de sinovitis, aquí se ven estas vellosidades sinoviales. Este es el fragmento, ¿sí? Les comentaba que casi nunca está completamente suelto. Esta es una sinovitis, ya manifestó algo, por eso decidieron hacerle un examen de locomotor, por eso decidieron tomarle radiografías porque ya manifestaba un poquito de dolor y sobre todo distensión de la cápsula articular, de la articulación intercarpiana y aquí está la explicación, aquí ya hay un poco de sinovitis. Aquí se está metiendo una aguja para hacer la triangulación, para después posteriormente meter un instrumento para extraer precisamente el fragmento. Si vemos que donde está la aguja es un buen lugar para hacer el portal, para meter el instrumento, para extraer el fragmento, ahí se hace esa incisión. Y pues bueno, pongamos atención a la calidad, a la buena calidad que tiene aún este cartílago, ¿sí? No se ve hemorragia, se ve relativamente limpio todo a reserva de, les comento, de esta sinovitis nada extraordinaria. Esta es la inserción de la cápsula. Y entra un palpador, que ese palpador va a transmitir las vibraciones. Si el cartílago tiene alguna zona que tenga erosión, ese palpador va a transmitir las vibraciones de esa erosión a nuestra mano y es una evaluación táctil para, además de lo que estamos viendo, también hacer una evaluación haciendo una palpación por medio de este instrumento. Posteriormente, meter el rungero, meter un elevador de periósteo para hacer la separación del fragmento y así extraerlo. Insisto, veamos la calidad del cartílago, está bastante bien, es un caballo joven.
Y pues bueno, después de la cirugía, únicamente se sutura la piel, como les comentaba, y se deja un vendaje ahí por unos 8 o 10 días. Este es un caso donde sí me gustaría hacer un poquito de hincapié de la importancia de la evaluación artroscópica. Es un caballo que costó mucho dinero, un caballo castrado de carreras, corría 2, a veces hasta 3 veces al mes, 2 o 3 veces al mes le inyectaban las articulaciones porque el entrenador, el propietario y no quiero pensar, pero tal vez el veterinario también lo decidía. Y pues bueno, el caballo ganó muchas carreras, ganó mucho dinero, un caballo muy caro, que evidentemente tiene una claudicación, ¿sí? Y que pues bueno, se hace la evaluación, vean el grado de dolor que tiene. A la flexión responde con bastante dolor, a la flexión del carpo. Se toman radiografías, no se ve gran cosa, aquí un ligerísimo osteofito. Y pues es demasiado dolor para una lesión radiográficamente no tan grave. Entonces, aquí es donde entra otra arma diagnóstica que se llaman bloqueos intrasinoviales, y que esos bloqueos intrasinoviales van a ser más específica la localización de la lesión y por lo tanto hacer más económico un diagnóstico. Además, también podemos analizar el líquido articular cuando tenemos historia de que este caballo lo han infiltrado periódicamente, incluso en los últimos 15 a 10 días antes de que se evaluara. Sí, entonces también, obviamente, es una buena herramienta diagnóstica al hacer una artrocentesis con fines diagnósticos. Y los bloqueos intraarticulares, obviamente, son más específicos y debemos de quitar la palabra peligrosos porque si lo hacemos adecuadamente, no tenemos por qué tener miedo de hacer un bloqueo intrasinovial. Se hace con fines diagnósticos, ¿sí? Entonces, la asepsia, material y medicamentos nuevos y por lo tanto estériles o estériles y por lo tanto nuevos, ¿sí? Guantes, medicamento nuevo para hacer un bloqueo intraarticular, jeringas obviamente nuevas, gasas estériles. Y entonces, ahora con esto de la pandemia, hay muchas preguntas que si el alcohol sí destruye el COVID, que si no lo destruye, que hay un montón de tabús, de mitos y de creencias. Entonces, yo siempre les platico que el examen más riguroso que me han hecho fue un chamaquito como de 6 años, estaba jugando, yo estaba lavando una zona de una articulación metacarpofalángica para inyectarle la articulación y le estaba lavando con precisamente Isodin espuma. Y entonces él me dijo que qué hacía y le dije que estaba lavándole para curarlo. Y me dice, ¿por qué le echas ese líquido como Coca-Cola? Y yo le dije, para matar las bacterias. Él me preguntó, ¿con qué las mata? ¿Con una pistola o con un cuchillo? Y entonces no supe contestarle. Y la respuesta estaba en la secundaria, ni siquiera en la universidad. En la secundaria nos enseñan que las células tienen membrana y que la membrana tiene fosfolípidos y que hay un proceso que se llama saponificación, y ese proceso que se llama saponificación es justamente el diluir esas grasas, o sea, esos fosfolípidos, para, en sentido figurado, quedar desnuda la bacteria. Y además, usamos también alcohol. El alcohol es un emulsificante que permite la permeabilidad, o más, mejor dicho, pues sí, la permeabilidad de la bacteria, es decir, que pueda entrar y salir líquido por sobre su membrana. Entonces, así es como funciona. Les digo, la respuesta ni siquiera estaba en la universidad, estaba justo en la secundaria. Entonces, cada que nos lavemos las manos o que lavemos una zona articular para hacer una artrocentesis, podemos decir que estamos saponificando los fosfolípidos de las bacterias para poder hacer una artrocentesis. Y a lo mejor así suena más elegante, ¿no?
Y pues bueno, se decide hacer una artrocentesis diagnóstica, ponerle anestesia local donde se encontraba esta pequeñísima lesión. Veamos cómo escurre el líquido, sí, efectivamente está muy líquido. O sea, no de buena calidad. Lo mandamos a que trote y el caballo sigue claudicando. Sí mejoró, muy poco, pero sí mejoró, pero aún sigue claudicando. Entonces, hacemos el bloqueo de la articulación intercarpiana, que radiográficamente no presentaba nada, y vean cómo el líquido sale sin viscosidad, con mucha presión. Entonces está produciendo mucho líquido ahí de muy mala calidad. Ya nos está diciendo que hay algo inflamado, ¿sí? Que los sinoviocitos están trabajando a todo lo que dan para tratar de aliviar ese problema que trae esa articulación. Entonces ahora el caballo dejó de claudicar. Bloqueo intercarpiano positivo. Y pues bueno, cuando tenemos positividad en un bloqueo intraarticular, o sea, un bloqueo diagnóstico, podemos establecer un diagnóstico y además también con la historia que tenemos del caballo, que le inyectaban esteroides 2 o 3 veces por semana. También con las condiciones económicas o patológicas o incluso anatómicas, podemos hacer un diagnóstico más fino si las condiciones económicas también nos lo permiten. Hacemos un diagnóstico más fino por medio de una artroscopía, es decir, evaluar la articulación por dentro. Y obviamente llegando a un diagnóstico más fino, podemos dar un pronóstico, podemos instaurar un tratamiento médico paliativo o quirúrgico si es el caso de que traiga un fragmento osteocondral, retirarlo. Es el caballo que se bloqueó. Veamos esta zona, está desnuda, está expuesto el hueso subcondral, ¿sí? Está el cartílago desfibrilado, es decir, está desgarrado, ¿sí? El subcondral está literalmente expuesto. El subcondral sí tiene terminaciones nerviosas y el subcondral sí tiene irrigación. Por lo tanto, el subcondral crece y por lo tanto el subcondral siente. Es decir, el subcondral expuesto genera mucho dolor y el subcondral expuesto reacciona y hace tejido degenerativo proliferativo, alias un callo óseo, ¿sí? Y ese callo óseo, obviamente, va a causar erosión de su contraparte, es decir, una lesión en espejo. A su vecino inmediato lo va a desprover de cartílago, lo va a desnudar para también exponer el subcondral, también generar dolor en esa zona, también generar inflamación, generar una cronicidad en la inflamación y una pérdida de la flexión por inflamación crónica de la membrana y de la cápsula sinovial. Es decir, este caballo termina con una pérdida de la flexibilidad y además con mucho dolor por estar expuesto o desnudo el hueso subcondral. Entonces, la buena noticia para el dueño es que ya llegamos a un diagnóstico. La buena noticia para el dueño es que él ya sabe qué tiene el caballo, ya sabe por qué le duele. La mala noticia es que fue un procedimiento diagnóstico que costó más dinero de lo que debería de costar una simple radiografía o un juego de radiografías, perdón, o un ultrasonido. Y la muy mala noticia es que esto fue producto del abuso de esteroides, o cuando menos contribuyó mucho, ¿sí? La buena noticia para él es que ganó mucho dinero y la mala noticia es que el caballo ya atléticamente se acabó. Los caballos tienen caducidad y pues si el cartílago creciera, ya no habría gente, que todos tenemos un conocido, un pariente, un vecino que es candidato a prótesis de rodilla o de cadera o que tiene prótesis de rodilla o de cadera. Si el cartílago creciera así como de hoy a 3 meses, pues no habría gente que tenga
prótesis de rodilla o prótesis de cadera. Entonces, este caballo, desgraciadamente para ellos no hay prótesis de carpos o de menudillos, entonces este caballo ya atléticamente se acabó. Esa es la mala noticia para el dueño. Después de la cirugía hay que hacer simplemente un vendaje compresivo por 10 días, ¿sí? Un vendaje estrictamente estéril los primeros 4 o 5 días. Después no es necesario hacer un vendaje estrictamente estéril. Una evaluación comúnmente también realizada son artroscopías de tarsos, caballos que tienen desarrollo muy rápido, una osteocondritis disecante. Aquí podemos ver esta radiografía que es la dorsomedial plántaro-lateral. En la cresta sagital, aquí vemos que aparecen dos fragmentos en la cresta sagital tibial, ¿sí? Y obviamente estos pacientes manifiestan distensión articular, manifiestan producción excesiva y de mala calidad de líquido sinovial. Los sinovicitos están trabajando, avisando que hay una lesión. Al tomar la radiografía se ven este tipo de fragmentos osteocondrales, son osteocondritis disecante, y es común encontrarlos en los tarsos en la cresta sagital tibial, o también en las trócleas del talus también se llegan a encontrar. Hacemos palpación digital para ver dónde vamos a introducir la aguja para distender la articulación. Y vemos, aquí está este fragmento en la cresta tibial, ¿sí? Aquí está la tróclea lateral, la tróclea medial del talus, el surco intertroclear. Y veamos además cómo este fragmento, que es el tarso central, este fragmento parece que está dividido en dos. La otra toma la vamos a ver un poco mejor. Él ya tiene un grado de sinovitis, ya tiene un grado de hemosiderosis, es decir, hay angiogénesis en las membranas sinoviales, en las velocidades sinoviales, para producir, obviamente tiene demanda de irrigación para producir mucho líquido, ¿sí? Y eso hace que tengamos un caballo que tiene inflamación o que tiene distensión de la articulación. Aquí se ve cómo sale en la radiografía, que parece que está dividido. Este es un palpador o un elevador del periósteo. No sé qué pasó, doctora. Vamos a darle unos segundos para que reaccione la computadora. Parece que se trabó un poquito. Por aquí, si quieres, te voy haciendo una pregunta, doctor, de parte de Isabel Adame Magallanes, aprovechando este momento. Gracias. Ella pregunta, las infiltraciones en caballos, ¿qué porcentaje tiene que falle o no? ¿Y con qué medicamentos se podría hacer? Y si es viable realizarlo en pacientes con desgaste articular avanzado. Sí es viable, obviamente. Si ya tenemos una patología en la articulación, sí tenemos que poner un medicamento. La pregunta es, si falla la medicación, la respuesta tal vez sea otra pregunta. ¿Sí le dolía esa articulación? ¿O tiene un proceso tan avanzado que ya ningún medicamento le quite el dolor? ¿Sí me explico? Pero justificado está si hay una lesión, si hay algo evidente, si hay enfermedad articular en una articulación, entonces justificado de más infiltrarlo, justificado de más inyectarle algún medicamento. ¿Con qué? Con todo lo que sea. Si ya estamos hablando que hay medicamentos que sí quitan la inflamación y por lo tanto el dolor, y además no sé si me escuchen. Sí, te estamos escuchando, doc. Perdón.
y además de quitar el dolor y quitar la inflamación, también tienen consecuencias negativas como contraer a los condrocitos. Entonces, por un lado, vamos a quitar el dolor, vamos a quitar la inflamación, pero vamos a dañar el poco cartílago que tenga. Entonces, eso lo podemos minimizar con algún grupo de medicamentos glucosaminoglicanos sulfatados, ¿sí? Como por ejemplo, también con ácido hialurónico, podemos minimizar esos efectos negativos de contracción de los condrocitos por los esteroides. Perfecto, Doc. Muchas gracias. Gracias. Vamos ahora con Verónica Arellano. Ella pregunta, ¿cuál es el costo por una cirugía de arteriosclerosis? Arteriosclerosis. No sé si quiso decir artroscopía. Más bien, Bueno, de 20,000 a 25,000 pesos promedio. gracias, Doc. Vamos ahora con Brandon Nadir Velasco González. Es un gusto volver a verlo, doctor Darío, desde que asistí a algunas cirugías en el Hospital de Puebla. En los caballos coleadores charros, ¿qué tan habitual es encontrar fragmentos de hueso desprendidos en las extremidades? Sí, sí es común, es común. Es relativamente común, sobre todo caballos que tienen fracturas intraarticulares por abulsión, es decir, porque un ligamento hizo tanta tensión que no se rompió el ligamento, se trajo una porción de hueso donde está justamente insertado. Entonces, nada más, lo único que yo les pediría o les diría que tuviéramos precaución de no quitar una fractura, por ejemplo, de un colateral, de un ligamento colateral del tarso. Si vemos una fractura, a veces obviamente también está muy dañado el ligamento como tal o roto completamente. Entonces, les comento porque en alguna ocasión siempre dicen que la experiencia son ocasiones vividas, acumuladas a lo largo del tiempo. Me tocó quitar un fragmento justo de un caballo coleador. El caballo ya manifestaba un ángulo no natural de la articulación, ya manifestaba que tenía un ángulo que no era normal y radiográficamente se veía un fragmento. Entonces, pues fácil, lo quitamos. Y efectivamente yo pensé que era una abulsión del ligamento, no pensé que fuera todo el ligamento, y pues el caballo en un momento cuando se estaba recuperando, yo pensé que se iba a luxar completamente la articulación, no se luxó. Lo único que pasó fue que presentó mucha inflamación, pero sí se corre el riesgo de causar más problemas haciendo una cirugía cuando no hacemos un buen diagnóstico. Yo siempre les comento que yo no creo en los buenos ni en los malos cirujanos, yo creo en los buenos diagnósticos y en los buenos postoperatorios. Normalmente, pues el cirujano, al fin de cuentas, alguna vez, así como ejemplo, les comenté que dos personas de la Sierra Tarahumara estaban estaban cosiendo, haciendo unas costuras, y se me ocurrió que si les daba 2 porciones de intestino me hacían una anastomosis perfecta, ¿sí? Y obviamente es algo manual, es algo que con la práctica se va adquiriendo, pero aquí el punto importante es un diagnóstico, ¿sí? Porque al fin de cuentas, tal vez si le doy unas suturas y un portaagujas a estas señoras, lo hacen mejor que cualquiera de nosotros, pero el punto es, antes de hacerlo, decidir qué hacer con eso, o sea, el pronóstico, el diagnóstico, ¿sí? Perfecto, doctor. Pues creo que ya está tu presentación. Dejamos las otras Gracias, preguntas al final. Adelante. gracias. Ahí está el fragmento, ya se agarró con esta famosa pinza de Rungier o Ferrer Smith, también se conoce como Ferrer Smith, ¿sí?
Aquí vemos las trócleas del talus que les comentaba y veamos el tamaño del fragmento, o sea, salió muy fácil, entonces él generaba mucha irritación por tener mucha inestabilidad. El posoperatorio para un caballo operado por artroscopía son mantener el vendaje de 8 a 10 días y les comentaba necesariamente estéril cuando menos en los primeros 4 o 5 días. La antibioterapia es opcional porque si lo hacemos limpio, en un lugar fuera de corrientes de aire, de insectos, con un ambiente controlado, creo que a veces los antibióticos son por tranquilidad mental más que por necesidad. Administración de antiinflamatorios, obviamente al reducir la inflamación, reducimos también el dolor, reducimos además la sinovitis y hacemos que tenga una recuperación más rápida y de mejor calidad. En ocasiones hacemos incremento en la movilidad de la articulación después de unos días de la cirugía, es decir, hacer flexión de la articulación, hacer ejercicios controlados, inyección intraarticular de ácido hialurónico, glucosaminoglucanos en tiempo y a criterio del cirujano. Normalmente casi todos los cirujanos lo hacen después de las 2 semanas de operado, inyectar ácido hialurónico o inyectar glucosaminoglicanos. El uso de corticosteroides tiene el signo de interrogación porque fue uno de los causantes de muchas patologías a nivel articular, el abuso de los esteroides. Entonces, no vamos a operar un caballo y vamos a decir el posoperatorio más esteroides. Entonces, eso es también a criterio. O sea, no lo estoy satanizando, simplemente hacer un criterio para poder discernir si es bueno usarlos o no es bueno usarlos, y esto depende de cada caso en particular. A partir de las 2 semanas, retirar los puntos de piel y dependiendo de la lesión que hayamos visto con la examinación artroscópica, pues bueno, vamos a decidir si el caballo descansa 3 meses, 2 meses, 5 meses, ¿sí? Por ejemplo, este caballo que me resulta común, a veces vemos muchas más cosas de las que normalmente deberíamos de ver. Este caballo no obedeció a un señor célebre, barbón, ojos azules, inglés, llamado Carlos Darwin, y él no supo que él postulaba la teoría de la evolución. Entonces este caballo manifiesta el primer hueso del carpo. En algunas ocasiones me han dicho que hay quien los opera, no sé por qué razón, a lo mejor si tienen una justificación válida, pues es su criterio y no es criticar a nadie, simplemente cada quien hace las cosas que cree necesarias y que cree que le van a resolver los problemas. Ese es nada más como breviario cultural, porque de repente cuando vamos empezando, muy fácil nos pueden chamaquear, como se dice, y decir, mira el fragmento, ay, sí, es un fragmento, es el primer hueso del carpo. Solo me ha tocado un caballo que tiene el 5º hueso del carpo. Esta es una fractura de un caballo que no tenía reacción perióstica, es una fractura fresca, es una fractura del hueso intercarpiano, ¿sí? Intermedio, es una fractura en la cara proximal de este hueso, es una fractura que no manifiesta ninguna reacción y por lo tanto es una fractura que va a tener un buen desenlace, un buen pronóstico, que va a ser un buen desempeño después de operado este caballo. Pero la mala noticia es que les comentaba que vale alrededor de 25,000 pesos una cirugía, y la buena noticia es que hay quien me infiltra el caballo por 300 pesos y va a seguir corriendo. La buena noticia es que 300 pesos es muy barata, y la mala noticia es que un medicamento que antagonice los efectos negativos de los esteroides, una sola dosis para una articulación no vale menos de 500 pesos, entonces seguro no le está poniendo este tipo de medicamentos y seguro le está poniendo puros esteroides. La buena noticia es que es muy barato y la mala noticia es que los esteroides contraen los condrocitos y entonces vamos a tener futuramente a muy corto plazo erosión de esta lesión. Los esteroides quitan la inflamación y por lo tanto el dolor, entonces nos va a ocurrir poner a correr otra vez este caballo y al cabo ya no tiene dolor
y esto es 5 meses después, cuando el caballo tenía muy buen pronóstico para hacer una cirugía artroscópica y retirar el fragmento. Entonces ahora tenemos ya 2 fragmentos, uno en el intermedio y otro en el carpo radial. Y además reacción perióstica, además esa inflamación crónica de esta articulación hizo que se hicieran depósitos de mineral en la inserción de la cápsula. Por lo tanto, ya empieza la mineralización de la cápsula, o sea, empieza la inflamación, o más bien ya tiene inflamación crónica y empieza la pérdida de la flexión de esta articulación, ¿sí? Pero bueno, eso es, a veces, pues, económicamente no se permite y a veces se persuade a hacer otro tipo de cosas porque, pues, a veces no ofrecemos otras alternativas. Pronósticos favorables, veamos, este caballo ya tiene un poco de inflamación en esta articulación, en este carpo. Invariablemente, casi todos los caballos que tienen problemas de fragmentos osteocondrales de carpo tienden a ser izquierdos. Sí. Dolor moderado. Radiografía, hueso carpo radial con un fragmento ya pegado. Ya empezamos a ver mineralización de la cápsula articular. Entonces, él todavía está en el límite de tener buen pronóstico, ¿sí? Si se hace ya. Pronóstico desfavorable, esta es una yegua que hacía un año había tenido un fragmento intraarticular, un fragmento osteocondral del hueso carpo radial. Un colega lo vio, lo atendió, le ofreció al propietario sacar este fragmento para que esta yegua tuviera un buen desempeño posteriormente. El dueño decidió no hacerlo, el dueño decidió llamarle a alguien que ni veterinario era y que le infiltrara las articulaciones para que pudiera seguir corriendo. Después de un año, este doctor le volvieron a llamar para que viera esta yegua, porque ahora ya las infiltraciones no le quitaban el dolor y no hay ninguna cirugía que le quite el dolor a un caballo que tiene un año de lesionado, ¿sí? Veamos cuánto le duele, ¿sí? Le duele bastante, o sea, veamos cuánto le duele. Ninguna cirugía le va a quitar el dolor. O sea, hace un año después de que el doctor les ofreció operarla. Esta es la radiografía que se tomó que tomó el doctor cuando la evaluó por última vez, y vean ya mineralización de la inserción de la cápsula y obviamente una zona esclerosada. Obviamente el pronóstico es exageradamente malo, no se puede hacer nada por ella, o sea, operarla es hacerlo gastar, no va a tener buen desenlace con una cirugía y obviamente solo vamos a quemar el procedimiento. Otro caballo, igual, una inflamación crónica, dolor a la flexión, mucho dolor. Y pues vemos aquí también depósitos de mineral en la inserción de la cápsula. Esas son las radiografías del mismo caballo, radiografías digitales. Vean cómo ya tenemos un osteofito aquí, un osteofito aquí. Y si ya vemos un osteofito, entonces ya nos podemos imaginar que no hay cartílago, es decir, reaccionó el subcondral. ¿Y por qué reaccionó? Porque ya está desnudo. Entonces ya podemos imaginarnos que este caballo no tiene cartílago. Ya podemos imaginarnos que esta lesión es tan crónica que esa inflamación crónica ya hizo mineralización de la inserción de la cápsula y por lo tanto pérdida de la flexión. Aquí estamos viendo los famosos osteofitos. Entonces aquí nos podemos imaginar que ya no hay cartílago. Algo lógico sería, pues entonces, le quito aquí este osteofito porque es el que está causando molestia a su vecino, pero le quitamos el osteofito y entonces otra vez exponemos el subcondral y reacciona violentamente y ahora podemos tener un caballo que está peor después de operado que antes de operar.
Ujú. Pronósticos de reservado bueno, cuando se requieren hacer una compresión de fragmentos por medio de un tornillo, ese tornillo para que quede más adecuadamente acoplado el fragmento al hueso padre, pues es bueno hacerlo por una alineación artroscópica. Aquí, por ejemplo, se está delimitando la articulación carpo-metacarpiana con la articulación intercarpiana para ver qué tanto es el fragmento del tercer hueso del carpo y hacer nuestra incisión exactamente a la mitad de la fractura para que tengamos buena estabilidad o que le confiera buena estabilidad el tornillo a ese fragmento. Perdón, nuevamente rebelión de la tecnología. Y qué caray. Agradecemos a todos los asistentes su paciencia. Sabemos que estas cosas pueden suceder. Es una transmisión en vivo y tanto las máquinas como el internet pueden fallar. Recuerden que al final vamos a tener algunos sorteos, entonces acompáñennos al final de esta interesante plática. Por aquí tengo algunas preguntas, Doc, si quieres vamos aprovechando el tiempo. Claro, claro. Carlos Jiménez Galvez. Buenas noches, doctor Darío. Excelente plática. ¿Qué tan recomendable es el uso de la proloterapia en equinos para problemas articulares? Saludos. Muchas gracias, gusto saludarlo. No tengo experiencia, disculpa, pero no quisiera inventar o no quisiera dar una respuesta con una tendencia a la cual no tengo experiencia, ¿no? Perdón. Gracias, doctor. Aquí tenemos a Adrián Vega Villanueva. Excelente plática y casos, doctor Darío. ¿Qué opinión tiene usted sobre la aplicación de puntos de fuego y blisteados en equinos para lesiones óseas? ¿Realmente vale la pena y funciona realizarlos? Yo no los hago, ¿sí? A mí me suena muy lógico, por ejemplo, que si un caballo tiene una lesión, vamos a poner en esta que nos quedamos, que si un caballo tiene esta lesión en la articulación y le hacemos puntos de fuego en la piel, no le encuentro el sentido. Esa es mi opinión, o sea, sin decir que está mal o que está bien, esa es mi opinión. A veces tenemos que utilizar mucho el sentido común, la lógica, ¿sí? Vamos a pensar que este caballo tiene un fragmento en la aja del tercer hueso del carpo, entonces necesitamos algo que lo estabilice, que haga que no se mueva para que él cicatrice, pero le ponemos puntos de fuego en la piel, entonces no le veo el cómo puede ayudar eso. Perdón, o sea, esa es mi opinión, ¿sí? Perfecto, doctor. Pues adelante, sigue con tu presentación. Gracias. Y gracias. Bueno, hay que hacer, obviamente hay que meter un taladro para meter un tornillo. Se hace por medio del artroscopio para poder visualizar qué tan grande está el fragmento, cómo va a quedar alineado. Y pues bueno, esos son algunos casos que desgraciadamente la evaluación real, si el caballo es buen candidato a que quede para que pueda seguir corriendo, eso desafortunadamente en muchos de esos casos podemos hacer un pronóstico una vez que metemos el lente y echamos una examinada a la articulación. A veces con la radiografía pasa muy seguido que con las radiografías vemos una lesión muy grave y metemos la cámara y el cartílago está muy bien, muy buena calidad, muy intacto, entonces eso le trae buen pronóstico. Y a veces al revés, radiográficamente no manifiesta gran cosa y metemos el lente y no hay nada de cartílago, como el video del caballo ese que lo infiltraban mucho,
En la radiografía no se ve gran cosa, pero en la artroscopía pues está desnudo el subcondral. Y pues bueno, todo esto no lo podemos hacer a un lado y evaluarlo aisladamente solo por una artroscopía o solo por una radiografía. Yo creo que el número uno para hacer una evaluación y dar un pronóstico es cuánto le duele, cuánto tiempo hace que le duele. Es decir, hacer un examen clínico y hacer una historia clínica, ¿sí? Si llegamos y vemos un caballo que claudica 1 de 5 o 2 de 5, decimos, no le duele tanto, pero no sabemos si el caballo está infiltrado, entonces no hicimos una historia, no hicimos una anamnesis, ¿sí? No sabemos si ayer le pusieron analgésico, entonces por eso a la hora de evaluarlo hoy lo vemos con buen pronóstico, porque decimos, no le duele tanto, entonces tiene buen pronóstico, ¿sí? Por eso es muy importante hacer la anamnesis y hacer una evaluación clínica. Nada más lo pongo como un ejemplo. Todos hemos hecho una artrocentesis que está súper distendida la articulación con líquido sinovial, metemos una aguja y no sale nada. Entonces decimos, no entiendo, la aguja no llegó, ¿qué pasó? ¿Por qué no sale líquido? Porque simplemente tenemos las vellosidades sinoviales hipertrofiadas y esas vellosidades sinoviales llegan a tapar por un efecto de succión, el líquido quiere salir porque está a presión en esa articulación, el líquido quiere salir de esa articulación y entonces arrastra el líquido a las vellosidades sinoviales y pasa exactamente esto. Succionamos una vellosidad sinovial y no sale líquido, ¿sí? Y pasa nuevamente, ¿y por qué no sale líquido? Ya vemos que estamos succionando una vellosidad sinovial y entonces no podemos evacuar ese líquido. Esos son caballos que tienen sinovitis. Cuando tengamos un caballo que tiene distensión articular y que metamos una aguja y no salga líquido, es un caballo que tiene una sinovitis proliferativa importante, ¿sí? Y crónica, por lo tanto. Esta es una evaluación artroscópica de un carpo de un caballo de carreras. Veamos, el cartílago está de muy buena calidad, está muy lisito, ¿sí? No tiene erosiones, ¿sí? Este caso es interesante. Siempre evaluamos con artroscopía las caras articulares y nos olvidamos de algo importante que se llaman ligamentos, que también podemos evaluar por medio de una artroscopía. Es el ligamento intercarpiano palmar medial. Este es un palpador. Este ligamento tiene un poquito de desgarros longitudinales, nada extraordinario, ¿sí? Nada extraordinario, es simplemente echarle una explorada. Y este es un caballo que tiene roto el ligamento intercarpiano medial palmar del carpo. Entonces, esta ruptura de este ligamento genera mucha inestabilidad en la articulación. Y a pesar de que él tenga buen cartílago, a pesar de que no lo infiltren, a pesar de que corra en terrenos blandos, a pesar de que no esté izquierdo, a pesar de que sea o no sea veloz, de todas las condiciones propias para que no pasen accidentes, si ponemos a trabajar este caballo puede tener un desenlace catastrófico. Entonces, les comento que en alguna ocasión un colega muy hábil para hacer diagnósticos me pidió que si evaluábamos una articulación, porque pues él no veía nada en la radiografía, no vio nada en el ultrasonido, le hizo un bloqueo intrasinovial de la articulación intercarpiana, el caballo dejó automáticamente de claudicar y dijo, es que debe de haber algo que no estamos viendo con estos métodos, entonces vamos a echarle una explorada con el artroscopio. Lo hicimos y efectivamente era un caballo muy parecido a este, ¿sí? Estaba roto el ligamento intercarpiano palmar medial. Y entonces se decidió que ese caballo tenía que estar en reposo cuando menos 8 meses o un año y hacer otra evaluación, ya específicamente podía hacer con un ultrasonido o también si se podía hacer por medio de artroscopía también era válido. Y
y por ahí llegó alguien que dijo que cómo iba a parar un caballo de carreras un año, que él lo iba a bloquear y que le hiciera carrera. Esto fue aproximadamente al mes y medio, 2 meses de operado. El dueño creyó. Vean la inestabilidad que genera la ruptura de ese ligamento, ¿sí? Esta pieza es muy delgada y muy maleable y con una facilidad que se mueven los huesos del carpo por la inestabilidad que se genera por la ruptura de este ligamento, ¿sí? Entonces, el dueño le creyó a esta persona que llegó a decirle que bloqueado podía correr y que los que le dijeron eso no sabían, ¿sí? Y esa lesión de ruptura de ligamentos, aquí parece muy fácil. Vemos esta radiografía y decimos, pues le ponemos tornillos aquí o le ponemos una placa y tornillos y asunto arreglado. Pero nos olvidamos de los ligamentos que hacen que precisamente se conserve la integridad y la verticalidad de la articulación. Entonces, al estar rotos, literalmente el metacarpo se rota hacia atrás, ¿sí? Y entonces tenemos este tipo de lesiones graves, ¿sí? Que parece ser que son de muy fácil reparación, pero estamos reparando la consecuencia, no la causa. Y si ponemos tornillos ponemos tornillos y placas, entonces vamos a tener posteriormente una lesión más fuerte, ¿sí? Un colapso más fuerte de los carpos. Y entonces el caballo que no creyeron, que dijeron que ellos lo iban a echar a andar y que cómo lo iba a parar 2 meses, que bloqueado podía correr. Y aquí está ese caballo, ¿sí? Entonces eso es lo importante de hacer cosas éticas, ¿sí? Pongamos atención. El caballo que quedó atrás, este es el caballo. Seguramente ya muchos vieron este video. Vean qué pasó con el caballo, ¿sí? Y pues eso pasa cuando hacemos cosas que no son éticas, cuando lo hacemos sin conocimiento anatómico de qué puede pasar. Y pues bueno, aparte de la desgracia de los caballos, la desgracia de la gente que iba arriba, ¿no? Y pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Espero les haya servido algo esta pequeña plática. Perfecto, doctor. Muchas gracias por tu presentación y pues hay otras preguntas ya en el chat, bueno, aquí en la plataforma. Si nos ayudas a contestarlas, por favor, doctor. Buenas tardes, soy estudiante MBZ de la Universidad AAN. Una vez vi un video en Facebook donde una persona aplicaba un agua mineral Topo Chico en un caballo viendo venosa para rehidratarlo, justificando que él ya lo ha hecho muchas veces y le ha funcionado. Mi pregunta es, ¿sí funciona? Y si no, ¿qué consecuencias tiene esta práctica? Bueno, mira, yo creo que no funciona. O sea, si funcionara, nuestra sangre tendría burbujas de gas, ¿sí? No tiene el peso adecuado, por eso hay soluciones isotónicas, hipertónicas, hipotónicas, ¿sí? Y yo creo que tiene el peso adecuado este Topo Chico y entonces lo único que puede causar es una hemólisis. Afortunadamente no creo que le meta más de 3 o 4 litros, si no, seguro pasa algo. La de arriba podemos ver la exposición. ¿Esta? Cuando existe deshidratación, ¿el flujo sanguíneo de la yugular es más densa? No entiendo cómo
no entiendo perfectamente la pregunta, pero cuando existe deshidratación, obviamente la sangre es más densa, tiene más células en más poco líquido, ¿sí? Y por lo tanto, cuando hay deshidratación hay hipovolemia, y cuando hay hipovolemia, la yugular no se expande tanto, es decir, falta líquido, falta volumen para que esa yugular se expanda, para que la podamos ver bien. Pero sí, la sangre, un paciente con deshidratación tiene la sangre más densa. ¿Cuándo se puede usar corticosteroides? Cuando hay una patología. Si no hay patología, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el término patología tratado de las enfermedades, y si no está enfermo no hay nada que tratar, y le ponemos esteroides a una articulación que no tiene ningún daño, entonces a corto, mediano o largo plazo se lo vamos a causar por el abuso de esteroides. Buenas tardes, doctor Darío Vázquez. Excelentes sus enseñanzas. Una pregunta: ¿la fenilbutazona como antiinflamatorio no es tóxica en caballos? Saludos desde Perú y gracias de antemano por su respuesta. La fenilbutazona llega a ser tóxica si abusamos, es decir, pasamos caballos que le sobrepasamos la dosis o los ponemos muchos días en fenilbutazona. Sí, todos los años llegan a ser tóxicos. Habría que evaluar las condiciones, sobre todo alimenticias, en las cuales está el paciente, es decir, si tenemos pacientes privados de ayuno por largos periodos, o mejor dicho, ayunados por largos periodos, y le ponemos fenilbutazona, probablemente con una sola dosis de fenilbutazona estemos causando cólicos, estemos causando úlceras o unas colitis dorsales, unas diarreas fuertes por el abuso de una sola dosis de fenilbutazona. Pero es un contexto, no es que todos los caballos vayan a tener diarrea, úlceras o gastritis por ponerles una dosis de fenilbutazona. Es cuánto tiempo la pongo, qué dosis le pongo, y mi caballo está bien alimentado, es decir, no tiene periodos prolongados de ayuno. Ese caballo que no tiene periodos prolongados de ayuno es menos factible que le cause problemas la administración de fenilbutazona que un caballo que tiene periodos de ayuno prolongados. Muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta es, en caso clínico que presentó de la yegua que ya no era recomendable operar por su mal pronóstico, entonces ahí, ¿qué procede? Pues solo poner analgésico, antiinflamatorio, a ver qué tanto le ayuda, pero es un paciente que ya no tiene ningún desempeño bueno como atleta. A lo mejor para la recría funciona, pero para carreras, que era lo que destinaban a esta paciente, pues no va a funcionar. Buenas tardes. El empleo de fenilbutazona, a veces esteroides, es un tema que puede dar mucho para platicar, claro. Pero su opinión para el empleo de Alindepot. Lo he usado poco el Alindepot, ¿sí? Sí lo he usado poco. Lo llego a usar en acciones alérgicas, pero la verdad intraarticular nunca lo he usado. O sea, mi práctica es más hacia cirugía, no tanto hacia lo clínico. Hay colegas que lo usan bastante y dicen con buenos resultados. Buenas tardes, muchas gracias por la plática tan dinámica, con casos clínicos para facilitar la comprensión. Mi pregunta es, en casos de desgarre del ligamento intercarpiano medial, además de reposo del caballo, ¿hay algún tratamiento complementario o con el reposo suficiente para su autorreparación? Sí, es muy necesario el reposo. En algunos casos se le hace un pequeño desviridamiento para las fibras que quedan como nadando en el líquido sinovial, que van a cicatrizar más tarde porque tienen mucho movimiento. Se le hace un rasurado de esas fibras que están desgarradas para que él pueda cicatrizar mejor, y en alguna ocasión aplicamos un plasma rico en plaquetas y creo que funcionó. Te puedo decir, creo que funcionó por la evidencia clínica, no por la evidencia artroscópica. O sea, vimos que mejoró bastante
y el caballo volvió a competir en un año y no volvió a tener problemas. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Parece que no. Por aquí, Iliu, bueno, no tiene nombre, en artritis aguda, donde está afectado el cartílago articular, en poca gravedad el ácido hialurónico y condroitin sulfato hacen efecto reconstructivo o solo paliativo. No tanto reconstructivo, hacen que el cartílago el que ya hay sea de mejor calidad, ¿sí? Pero si hubiera reconstrucción del cartílago no habría implantes o prótesis de rodilla y de caderas en humanos. Simplemente hace de mejor calidad el cartílago que ya tiene. Obviamente el cartílago, o mejor dicho, el hueso subcondral que queda desnudo, se protege o se cubre de un fibrocartílago, es decir, una membrana fibrosa, no propiamente cartílago, ¿sí? Y eso hace la función de cartílago, no al 100%, hace un poco la función de cartílago. Pero la idea de poner condroprotectores es proteger el cartílago que queda, no regenerarlo. O sea, el cartílago no tiene irrigación y por lo tanto no se regenera. Perfecto, doctor. Vamos con estas dos últimas preguntas que tenemos. Bueno, son tres, hasta Andrea Áviles. Sara Gallego Toro, buenas noches, gracias por la conferencia. Le quería preguntar, en caso de ruptura del ligamento, ¿se puede utilizar el uso de injertos para corregirlo o qué se puede hacer? En el caso de ruptura del ligamento, yo no sé de alguien que haya hecho un injerto en caballos. Tal vez si fuera un humano que le dices te quedas con tu pierna flexionada y tal vez ahí sí funcione un injerto de ligamento, pero en caballos no. Gracias, doc. Esther Martín, buenas tardes. Según su experiencia, ¿cuáles son los AINES más utilizados en equinos? Fenilbutazona, flumixin, son los que comúnmente en todas las cajuelas de los veterinarios de caballos encontramos. Por acá tenemos a Andrea Áviles. Buenas noches, excelente plática. El uso de anestesia en cirugía. ¿Recomienda el uso de medetomidina e isoflurano o qué otros fármacos? Gracias. Sí, mira, pues la verdad es que estoy muy cerca de los anestesistas. Obviamente en un proceso quirúrgico siempre hay un anestesista. Él hace su trabajo, yo el mío, pero sí sé de una persona que usa creo que la dexmedetomidina y tiene unas recuperaciones extraordinarias, recuperaciones de la anestesia. Lo que comúnmente se usa es ketamina, gilacina, gliceril, isoflurano. Es lo más comúnmente y creo que de los medicamentos más benevolentes para el paciente. Gracias, doc. Y vamos con la última pregunta de Brandon Nadir Velasco González. ¿Las infiltraciones serían la razón número 1 causantes de accidentes en caballos de carreras? No propiamente las infiltraciones, los bloqueos. Es decir, la aplicación de anestésicos para hacer un bloqueo, ya sea intrasinovial o perineural. No sé si sea la número 1, pero te aseguro que sí está dentro de las primeras 3. Perfecto, doctor. Bueno, pues con esta última pregunta terminamos con la charla del doctor Darío Vázquez. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. A ti y a la doctora Cecilia, que también anda por aquí conectada viendo todavía esta plática. Y bueno, si me acompañan los dos, vamos a cerrar con el sorteo de algunos obsequios que tenemos para los médicos asistentes a este foro. ¿Qué te parece, doc? ¿Vamos? Sí, gracias. Gracias a todos por asistir y por las preguntas. Gracias. Fue un placer.